a propósito de la desigualdad que existe con respecto a la mujer en la política en nuestro país. Un tema que ahora sí estamos escuchando que cada vez más se habla, pero parecería ser que solo se habla porque la famosa cuota de género, ustedes saben, los problemas que trajo en su momento en el Parlamento. De todas maneras, hay un estudio realizado por ONU Mujeres, que es el que queremos profundizar junto a Verónica, a quien ya le estamos agradeciendo el aceptar la invitación. Buen día, bienvenida. Buen día. Bueno, con respecto a la región, es decir, siempre uno cuando habla de este tipo de situaciones tiene que utilizar un parámetro como para compararse. Y decir, bueno, Uruguay no respeta esa cuota de género, no tiene la misma participación de la mujer en política, tiene que ser evidentemente por lo menos relacionado o comparado con países de la región. Si bien en esto, y esa es la primera pregunta, Verónica, hay un dato que puede ser un tanto engañoso, que es también qué puestos políticos ocupan esas mujeres, qué oportunidades le da el sistema político uruguayo a una mujer de participar y desarrollarse realmente en política hasta acceder a cargos de gobierno. Entonces, de allí me parece que de repente no hablamos de un solo dato, sino de desmenuzar un poco esos datos para saber Uruguay cómo está con respecto a la región. ¿Bien o mal? Bueno, en general, mal. Vos decías, en general, el indicador que se suele usar en términos comparados, porque es donde hay más datos, es a nivel de parlamentos, ¿no? Comparar el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados, que es la cámara que se suele usar para la comparación internacional. Bien. Sin embargo, podemos mirar otros indicadores también, como mujeres en los gabinetes o mujeres en las fórmulas presidenciales. Cualquiera de esos indicadores, cualquiera de esos tres indicadores que vos mires y compares a Uruguay con el resto de los países latinoamericanos, Uruguay suele ocupar uno de los últimos lugares en los rankings. Y esto específicamente en el Parlamento está explicado por la poca historia de uso de cuotas en Uruguay y de paridad, ¿no? Mientras la mayoría de los países de América Latina usaron cuotas y usan leyes de cuotas desde la década del 90, Uruguay usó una ley de cuotas por única vez en la elección pasada. Desde los 2000, varios países latinoamericanos están usando leyes de paridad. Entonces, eso ha hecho que el porcentaje de mujeres en las cámaras creciera significativamente en el resto de los países latinoamericanos y no en Uruguay, porque bueno, por la poca historia de uso de este dispositivo. Pero si pensás en países como Bolivia, Ecuador, Bolivia tiene un parlamento paritario desde hace unos años, Ecuador, también Perú, México. Bueno, y ni que hablar Argentina, que fue el primer país del mundo en usar una ley de cuotas. Verónica, de hecho ustedes midieron un índice de paridad. En ese sentido, ¿cómo está Uruguay? Claro, este índice de paridad lo que hace es resumir una cantidad de indicadores que están relacionados con la participación política, que no solo son indicadores numéricos, sino que también incluye algunas dimensiones como la adopción de legislación, en este caso una ley de cuotas, una ley de paridad. Hay pocos países medidos en este índice porque recién se empezó a construir. Uruguay entró en la primera ola de medición. Pero si vos mirás, el Uruguay da un valor, el índice varía de 0 a 100, ¿no? Entonces eso significa que si un país, cuanto más se acerca a 100, entonces más paritario es, ¿no? Uruguay da 44,6. Hay otros países que están un poco por arriba, por ejemplo México da algo así como 66. Argentina, que también se midió, da muy parecido a Uruguay, pero si se actualizara la medición de Argentina, Argentina se midió antes de que se aprobara la ley de paridad, que se aprobó el año pasado. Entonces, probablemente si se actualizara, el índice Argentina estaría mejor porque tener una ley de paridad puntúa bien en el índice. Claro. La tenencia de una ley tampoco asegura nada, ¿no? Digo, porque echa la ley, echa la trampa. Lo vimos acá, en la legislación local, donde tenía que ir una mujer cada 3 nombres en las listas. Sí. Y a la hora de reflejar eso, siempre en algún caso se generaba que la titular de ese lugar
no lo ocupara, renunciara o se dieran corrimientos correlativos en los lugares de las bancas, ¿no? Bueno, porque siempre la experiencia comparada muestra que siempre que se han aplicado leyes de cuota o leyes de paridad, los partidos intentan como vías de escape para eludir estos mecanismos. De todas formas, Pero digo, es increíble que la política se engañe a sí misma, es decir, se crea una ley, se vota una ley y después se busca la manera de evadirla o de eludirla. Bueno, en realidad increíble no es. Lo que sucede es que estos mecanismos, tanto la cuota como la paridad, implican que para que entren mujeres tienen que salir hombres, ¿no? Y bueno, y hay una lucha de poder por detrás, porque también, obviamente, los políticos que están quieren reelegirse, ¿no? Entonces, siempre la introducción de leyes de cuota y de paridad ha generado conflicto. Esto no quiere decir, pese a las vías de escape que suelen tener las leyes de cuota y paridad, no quiere decir que no hayan sido efectivas. En América Latina han demostrado ser muy efectivas. Obviamente, los resultados que produce la cuota y la paridad varían en función de cómo esas leyes se combinan con los sistemas electorales, ¿no? Y bueno, esa también fue una razón por la que la ley de cuotas en Uruguay no tuvo los efectos que hubiese querido que tuviese, aunque aumentó significativamente la presencia de mujeres en el Senado. ¿Eso algún efecto tuvo de todas maneras? De hecho, ahora está en el tapete público el tema de la presencia de una mujer en la fórmula, en una posible candidatura en la fórmula presidencial. La ley de cuotas, pese a las trampas que se hicieron... Las chicanas políticas. En realidad fue la sustitución, colocar a mujeres repetidas en las listas. Exacto. No en todas, ¿no? Algunos sectores lo hicieron. Colocar a mujeres repetidas en lugares salibles y como suplente hombre. Entonces esa mujer salía electa por 2 cámaras o por 2 lugares y tenía que renunciar a uno y entraba un hombre como suplente y se perdía un lugar de cupo. Un cupo, ahí va. De todas formas, la ley tuvo efectos muy significativos en el Senado, que es la circunscripción donde por las características del sistema electoral se combina mejor con una ley de cuotas, un distrito grande con menor fraccionalización. Y en el Senado por primera vez hubo 8 mujeres electas, ¿no? Eso superó a la mayor presencia de mujeres en el Senado antes de la cuota, que habían sido 4. Entonces, y también por primera vez hubo un corrimiento de mujeres de la Cámara de Diputados al Senado, que era algo que no pasaba. Solo Lucía Topolansky, ¿no? La senadora Lucía Topolansky había pasado de la Cámara de Diputados al Senado, y esa sí es como una carrera que vemos en los hombres, pero no veíamos tanto en las mujeres hasta la utilización de la ley de cuotas. Verónica, nosotros hemos tenido posibilidad muchas veces en estos días, y mucho más ahora cercana la campaña electoral, a tener entrevistas con una enorme cantidad de políticos a los que siempre les estamos preguntando por esto. Un poco por el tema de que yo creo que en esta campaña se va a instalar con más fuerza, ya lo estamos viendo en esta pre-campaña, el tema de la participación de la mujer. Sí. Tengo que confesar que no me gusta de la manera que se está dirimiendo, porque por lo que estoy viendo hasta el momento se dirime simplemente por una cuestión electoralista, es decir, queda bien visto en este momento, no voy a permitir que el otro me saque ventaja, y yo creo que si llega a aparecer una mujer en una fórmula presidencial, todos van a presentar fórmulas presidenciales con una mujer. En la medida que la primera encuesta le dé positivo, van a ir todos a apuntar hacia ello. Si hay que poner jóvenes, jóvenes, si hay que poner rubios, rubios, si hay que poner morochos, morochos. Es decir, así no me gusta que se defina, me gusta que se defina por una cuestión en la que estemos todos convencidos de que lo mejor es eso. La pregunta es, ¿qué nos pasa que de ciudadanos a políticos cambiamos? Es decir, de ciudadanos votamos mujeres. América lo ha hecho, ha tenido presidentas mujeres reelectas, tiene candidatas por diferentes partidos que son la cabeza, y nadie duda que son la cabeza legítima de su partido por ser la que ostentan la mayor popularidad. Ahora, parecería ser que pasada la categoría de ciudadanos, si yo mañana paso a ser político, cierro mis filas, ¿no? Y trato de establecer todo tipo de trabas para que esas mujeres vayan ascendiendo en política.
más allá de que la respuesta esté en eso que dijiste, para que entre una mujer tiene que salir un hombre, ¿qué le pasa a los hombres políticos con la mujer? ¿No ven los resultados que han dado en otros países, en otras regiones, la conducción política por parte de las mujeres? Porque vuelvo a lo del principio, uno siente que la van a poner porque es necesaria dentro de la fórmula y no por un tácito reconocimiento a sus cualidades y a su popularidad. A ver, lo que pasa la política es tradicionalmente un ámbito masculino, ¿no? En todos los países ha sido así. Históricamente ha sido así. Entonces, el ingreso de nuevos grupos, mujeres, pero también otros grupos eventualmente discriminados en política, no sé, jóvenes, por ejemplo, o población afrodescendiente, siempre tiene más filtros, ¿no? Porque las élites, quienes están en los cargos, quienes están consolidados en esos cargos, quieren la reelección y entonces la entrada de nuevos grupos genera tensiones. Y eso, en el caso de las mujeres, es así. Existen filtros que operan dentro de los partidos, en las formas de selección de candidatos dentro de los partidos, que hacen que, digamos, como la diversidad social en la composición de las fórmulas se vea, por lo menos tensionada. En Uruguay no existe a ver, si cualquier encuesta de opinión pública, y esto está medido desde hace muchos años, muestra que la ciudadanía no es reacia al liderazgo femenino para nada. Uruguay no es un país que tenga valores tradicionales en ese sentido. Lo que sí es que los partidos políticos, partidos muy institucionalizados, muy consolidados, bueno, han sido reacios a incorporar a más mujeres en lugares relevantes. Y lo que decías de las fórmulas electorales y la diferencia de Uruguay con otros países, otra vez, es cómo se alimentan las fórmulas electorales. Se alimentan, sobre todo en Uruguay, se alimentan de políticos que ya han tenido una trayectoria en otros cargos. Entonces, en la medida en que las mujeres en Uruguay no han ocupado cargos relevantes en política, recién ahora entran al Senado de forma masiva, si querés llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, obviamente, las fórmulas electorales van a tener menos mujeres porque no hubo antes mujeres que pudiesen alimentar esas fórmulas. Claro. Entonces, a mí me parece que lo que vos estás diciendo, que ahora se está hablando de mujeres en las fórmulas electorales, tiene que ver también con que el tema de la participación política de las mujeres está en los medios de comunicación y hay, desde los últimos años hay más movilización social a favor... Y porque si no quedas como un retrógrado antidemócrata. O sea, Eso en este momento está muy mal visto ser un político que diga, bueno, no sé, lo de la cuota de género habría que verlo. ¿Te resta votos? ¿O no? No sé si te resta votos. No, bueno, no sería el discurso políticamente correcto, claramente. No es un discurso políticamente correcto, pero tampoco está dentro de los temas importantes que los partidos consideran en las campañas electorales. Seguramente. ¿No? Pero más allá de eso que vos señalabas, sí a mí me parece que que se hable en esta elección de una mujer en las fórmulas electorales también tiene que ver con que en este periodo las mujeres han ocupado lugares más relevantes en el Senado y también en el gabinete. Es el primer gabinete con mayor presencia y no solo en el Senado ni en el gabinete, también en los partidos políticos, porque Mónica Xavier fue presidenta del Frente Amplio, Beatriz Argimón hoy es presidenta del directorio del Partido Nacional, en su momento Marta Montaner estuvo en la Secretaría del Partido Colorado, es decir, en las estructuras partidarias también están quebrando y rompiendo eso, ¿no? Me parece. Digo, eso se puede traducir tal vez en una apertura a estos cargos a las mujeres. Sí, eso también está relacionado con la ley de cuotas, porque la ley de cuotas no solo se aplica a nivel de las candidaturas al Parlamento, sino que también se aplica para la composición de los órganos de dirección de los partidos políticos y desde antes de que se aplicara al Parlamento. Antes de llevarlo al Parlamento. Sí. Una consulta que te hago. En el estudio que hicieron ustedes tal vez esté contemplado. La mayor cantidad de presencia femenina en las bancadas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ¿hizo cambiar la producción legislativa? Es decir, ¿le puso una impronta femenina a la producción legislativa? ¿Se vio reflejado? Bueno, eso está estudiado desde antes de que ingresaran mujeres masivamente a partir de la ley de cuotas.
Uruguay tiene desde el año 2000, tiene la bancada bicameral femenina, que en principio fue bancada femenina porque solo agrupaba diputadas. Y en Uruguay sí se ha visto que la presencia de mujeres en el Parlamento por lo menos cambió la agenda legislativa. Esto no implica que por la presencia de mujeres se haya aprobado más legislación con contenido de género, pero por lo menos se han presentado más proyectos de ley. Hay algunos proyectos, algunas leyes importantes que salieron gracias a la promoción que hicieron las mujeres. Por ejemplo, la ley de violencia, la primera ley de violencia, la ley de violencia doméstica que se aprobó en 2002 fue claramente una ley que promovieron las legisladoras. Pero también otras, la ley de cuotas, más allá de que obviamente las legisladoras eran muy pocas y no alcanzaban, ¿no? No hacían número suficiente para votar la ley, de todas formas fueron ellas quienes movieron la ley dentro del Parlamento y llegaron a los acuerdos para que se aprobara. Verónica, este estudio del que estamos hablando ahora fue presentado la semana pasada ante los líderes del Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente y Frente Amplio, y allí cada uno hizo su comentario, ¿no? Y escuché, por ejemplo, a Beatriz Argimón diciendo que mujeres en política hay, y las hay mucho, desde hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, desde el Partido Colorado diciendo que en el armado de listas después no están esas mujeres, ¿no? No aparecen. Y ahí, bueno, pienso en lo que tú mencionabas de los filtros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de filtros? Lo que pasa que, a ver, mujeres en las bases, en las estructuras de base de los partidos, como dice Argimón, hay, ¿no? Sí, se ven. Uno va a las reuniones políticas, se ven, ¿no? Claro, el problema es llegar a los lugares salibles de las listas, ¿no? Tampoco es que importan todos los lugares, importan los primeros lugares. Las listas en Uruguay tienen tradicionalmente muchísimos lugares y solamente las posibilidades de ser electos son de los primeros, ¿no? De las primeras posiciones. Entonces ahí, bueno, operan. El armado de las listas no necesariamente pasa por procesos democráticos. Son muy pocas las fracciones dentro de los partidos que utilizan procesos democráticos para armar las listas. Por lo general las listas son armadas o por un líder o por una cúpula o por una mesa. Y bueno, y ahí hay criterios que los partidos utilizan que no, hasta las elecciones pasadas no tenían que ver con, no incorporaban ningún criterio de género, ¿no? De hecho, cuando hicimos algunas entrevistas también que complementaban este estudio, que muestran que quienes armaban algunos de los entrevistados que estuvieron a cargo de armar algunas de las listas, dijeron, bueno, a partir de la ley de cuotas nos dimos cuenta que este también era un criterio relevante, pero importan otras cosas también cuando se arman las listas, no sé, los legisladores que ya están, los políticos que hay que incorporar, los líderes, ¿no? Los líderes de las fracciones también. Y ahí las mujeres van quedando ocupan los primeros lugares. Y claro, lo que pasa es que las mujeres tienen diferentes problemas para llegar a estos lugares. Uno es que por lo general no suelen estar en los lugares en los ámbitos que arman las listas, ¿no? Los ámbitos armadores de las listas no suelen tener presencia de mujeres. Entonces, bueno, ante la falta de un criterio de género, ¿no? Que estipule que por lo menos alguno de los candidatos debe tener diferente sexo a los otros dos, como dice la ley de cuotas, es bastante difícil. Esto no es solo de Uruguay, en todos los países ha sido así. La posición de Uruguay en los rankings, en todo caso, se debe a que ha utilizado mucho más tarde un dispositivo de este tipo. Verónica, el informe, el estudio realizado por ONU Mujeres, ¿realiza algún tipo de recomendaciones? Es decir, hasta ahora hemos hablado un poco del tema diagnóstico, en qué lugar está Uruguay, cuáles son las dificultades estructurales que presentan los partidos políticos. ¿Hay en este estudio una serie de recomendaciones o una recomendación en particular que se haga a los diferentes partidos políticos o a los actores políticos más importantes? Primero una puntualización. El estudio está realizado por ONU Mujeres, por el PNUD y por IDEA Internacional. Bien hecha la puntualización. Hay varias recomendaciones, pero hay dos que yo creo que son las más relevantes. En primer lugar, avanzar hacia una ley de paridad. Votar una ley de paridad es
si bien una ley de paridad no generaría escenarios paritarios debido al sistema electoral uruguayo, sobre todo cómo se compone. Claro, yo te iba a preguntar qué alcance tiene una ley de paridad, es decir, que esté conformado el Parlamento por la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Las leyes de paridad y las leyes de cuotas se aplican a las listas electorales. Bien. Eso no significa que después esto se traslade, no significa que tener una ley de cuotas de 1/3, como tiene en Uruguay, se traslade 1/3 de mujeres en el Parlamento, porque ahí impactan otras cosas, claro, y en particular los efectos del sistema electoral. Pero nosotros hemos hecho simulaciones, hay algunas simulaciones en ese estudio, que muestran que tener una ley de paridad permitiría superar el techo que impone la cuota, ¿no? Sin llegar a un escenario paritario en función de estas características del sistema electoral. De todas formas, permitiría aumentar, sobre todo en el Senado y en la Cámara de Diputados de Montevideo, permitiría aumentar el porcentaje de mujeres electas. Y también hay otras cosas que se pueden hacer. Uruguay trató de votar una ley de paridad el año pasado y no pudo. El Parlamento trató de hacerlo y no se llegaron a las mayorías. Pero hay cosas que se pueden hacer arreglando esta ley de cuotas, ¿no? ¿Y eso contemplaría el caso de que mañana fueran mayoría las mujeres? ¿Esa ley de paridad? Ni las leyes de paridad ni las leyes de cuotas hablan de mujeres, ¿no? Sino que hablan de, por ejemplo, nuestra ley de cuotas dice que de cada terna de candidatos, por lo menos uno, tiene que ser de distinto sexo a los otros dos. Entonces, por eso... Dos mujeres, uno debería ser hombre. Claro, sí. Entonces no habla de mujeres. No, me quedé pensando en otros grupos que podrían pedir exactamente lo mismo. Hablando de lo que decías recién, cuando hablamos de otros grupos colectivos se pueden sumar en este caso, obviamente. Colectivos que entienden que existe hasta un tercer sexo. Entonces allí podría ser mucho más complicado. Es decir, a lo que voy es, a medida que vas diciendo algunas cosas, yo las voy aplicando no solamente a la mujer, sino a otros colectivos a los que no veo llegar tampoco a esos puestos dentro de los partidos políticos, como dijiste en uno de los ejemplos, como por ejemplo los afrodescendientes. Bueno, por ejemplo, son el 8% de la población y el último legislador afrodescendiente, Fortuño. Claro, ¿no? Claro, es un caso muy claro, ¿no? Bueno, eso eventualmente sería deseable. A ver, hay países que tienen cuotas para, no solo cuotas... Claro, digo, pero si el Estado como tal lo aplica por ejemplo, a la función pública, a los empleos, ¿por qué no aplicarlo a la política? Bueno, estas son decisiones políticas y lo que está detrás es la valoración... Claro, no serán respuestas que vas a dar vos, obviamente, serán los legisladores, pero digo, es una reflexión, ¿no? Por eso, a ver, es la valoración que cada sistema político hace sobre cuál es la desigualdad más relevante que debe ser representada, claro, ¿no? Claramente las mujeres son son la mitad de la población. Más de la mitad. Más de la mitad de la... Estamos hablando de una minoría, No estamos hablando de una minoría en este caso. Y a nivel, perdón, lo último, ¿y a nivel de juntas departamentales esto se aplica? Porque ahora estoy pensando en la configuración de la Junta Departamental en Montevideo y no sé si está aplicado esto. En las juntas departamentales la cuota tuvo también un efecto muy significativo porque nuevamente las juntas son una circunscripción única, ¿no? Grande, entonces se amalgama bien con una ley de cuotas. Lo que pasó en las juntas es... se ve el techo que producen las cuotas de las juntas, ¿no? En las juntas aumentó significativamente el porcentaje de mujeres en juntas donde las mujeres estaban claramente subrepresentadas. Ejemplo, San José, ¿no? Que no llegaba al 5%, bueno, tiene alrededor del 30% de la junta en San José está integrada por mujeres. No en Montevideo, lo que pasa es que Montevideo ya había llegado a un nivel de cuota antes de la cuota, entonces la cuota no tuvo un efecto tan claro. Tanto efecto. De todas formas, si sumás todas las juntas, ¿no? También hubo un salto en la incorporación de mujeres a esos lugares. Vamos a agradecerle mucho a Verónica Pérez, politóloga, el haber aceptado la invitación, estar esta mañana dialogando con nosotros a propósito de este estudio. Muy amable, Verónica, un placer. Gracias, gracias a usted.